Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, amigos que sintonizan este canal una vez más. Bienvenidos sean todos ustedes a este canal Restaurando el Carácter de Dios. En esta ocasión estaremos realizando con la ayuda de nuestro Dios un estudio sobre un mandato, sobre una expresión que aparece en la Biblia en donde se manda a matar a varios seres humanos, no solamente hombres y mujeres, sino también niños, incluyendo los que estaban de pecho, o sea, los que todavía mamaban el seno. Entonces, estaremos analizando este tema en el mismo enfoque de los temas que ya hemos venido presentando desde el principio. Asimismo, estaremos presentando este tema en el día de hoy. Pero antes de comenzar, quisiera que por favor me acompañen en oración. Oremos. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Queremos, Señor, implorar el perdón de cada uno de nuestros pecados. Bendice, Señor, cada oyente, cada uno de sus familiares, y ayúdanos, oh Dios, a comprender más y más tu carácter. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como ya le había adelantado, estaremos analizando este tema titulado Ve y mata a los amalecitas. ¿Dónde aparece esta expresión en la Biblia? Primera de Samuel, capítulo 15, versos del 1 al 3, dicen lo siguiente. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vemos aquí, hermanos, cómo la Biblia nos presenta un mandato en donde aparentemente Dios mismo, o donde se presenta Dios mismo, mandando a ejecutar la matanza. Muchos hermanos pueden pensar que Dios ungió a Saúl para que entonces usarlo como instrumento para ir a quitarle la vida, no solamente a Amalek y su familia, sino todos, incluyendo niños que estaban de pecho, incluyendo vacas, incluyendo ovejas y camellos y asnos. Porque dice que Dios le ungió. Y entonces después que Samuel le ungió como rey, entonces le dice, ahora está atento a la palabra, a las palabras de Jehová. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jehová? Ve y mata. Ahora, en este canal, los temas que hemos estado presentando muestran que Dios, hasta ahora, ¿verdad? Lo que hemos estado presentando muestran que Dios no mata, que Dios no destruye. Esa es nuestra posición, esa es nuestra convicción. Y como venimos realizando con la ayuda de Dios un estudio de su palabra de manera responsable, si presentamos que Dios no mata, pues no podemos dejar pasar por alto este evento, este mandato, sin presentar una explicación del mismo. Porque, repito, porque ya lo he dicho en otros temas, si presento solamente las partes donde Dios no aparece como quitando la vida y dejo las otras partes bíblicas donde Dios aparece mandando a matar, entonces no estaría estudiando la palabra de Dios de manera responsable.
Si me allego a estudiar la Biblia, tengo que estudiarla completa, todo lo que esté en el paquete. De manera que debido a eso entiendo que es de gran importancia dar una explicación, una posición, un entendimiento, una apreciación o una comprensión del por qué y en cuáles circunstancias Dios tuvo que mandar, como lo presenta la Biblia, Dios tuvo que decir ve y mata. Ese es el propósito de este tema. Continuamos. Es muy interesante analizar el trasfondo, el contexto en el cual se vienen desarrollando las circunstancias, en el contexto en el cual se vienen desarrollando los eventos entre Dios y el pueblo de Israel. O sea, no podemos simplemente allegarnos a la palabra de Dios, abrir la Biblia en 1 Samuel 15 y decir, ah, bueno, mira, aquí Dios mató, Dios mata. Hay que comenzar, hay que comenzar desde el principio para poder entender el contexto. Por eso iniciamos este canal presentando un tema desde el principio, donde se inició el conflicto, el cual es importante que si es primera vez que usted sintoniza este canal, que no solamente escuche este tema, sino que por lo menos escuche el primer tema que se titula ¿A qué vino Cristo al mundo? Porque allí se mencionan citas, se mencionan textos tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía que son importantes para poder comprender toda la serie de temas que se han venido presentando y que estaremos presentando con la ayuda de Dios. Entonces, para contextualizar, hermanos, vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versos 10, del 17 al 19. Deuteronomio 6, del 17 al 19. Dice la palabra de Dios. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, incluyendo todos sus testimonios y estatutos, y haz lo recto y lo bueno, para que te vaya bien. O sea, cuando Dios saca, contextualizando, el pueblo de Israel había sido llevado, había vivido preso, cautivo, esclavizados en Egipto bajo el yugo de Faraón por 430 años. Dios levanta a Moisés y a Aarón y a través de grandes maravillas, de grandes señales, logra la liberación física. Digo la liberación física porque el pueblo, a pesar de que físicamente salió de Egipto, mental y espiritualmente vivieron allí toda su vida. De manera que Dios logró la liberación física del pueblo de Israel de Egipto a través de grandes señales y maravillas. Entonces, el propósito de Dios al sacarlo de Egipto era llevarlo a una tierra que había prometido a sus padres, ¿verdad? A sus antepasados, llamada Canaán, en donde la tierra, una tierra que era muy buena, dice la Biblia, donde fluía leche y miel. Entonces el propósito de Dios al libertarlo del yugo de Faraón y sacarlo de la servidumbre de Egipto es llevarlo a la Canaán terrenal, pero en el camino, cuando los liberta de Faraón, en Éxodo capítulo 20, Dios les da los 10 mandamientos con el propósito de que fueran un pueblo distinto, con el propósito de que fueran un pueblo santo, porque Dios quería darse a conocer a través del pueblo de Israel. Dios quería que el pueblo de Israel aceptara esos 10 mandamientos, lo viviera
lo aplicara a su vida y que fueran transformados para que entonces, donde quiera que ellos fueran, el mundo viera, las demás naciones vieran que había un Dios poderoso, amoroso y misericordioso obrando en ese pueblo y que así las demás naciones pudieran también venir al arrepentimiento. Por eso dice Deuteronomio 6, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová y hazlo recto delante de él para que te vaya bien y puedas entonces entrar a esa tierra que Jehová juró a tus padres. Un principio muy importante que aunque lo hemos presentado, lo hemos mencionado en temas antiguos, temas anteriores, lo voy a, ahí está en sus pantallas nuevamente. Juan capítulo 16 versos del 1 al 3, aquí está hablando Cristo mismo, está advirtiendo a los discípulos de las cosas que le iban a sobrevenir y dice lo siguiente, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Creo que es uno de los principios implantado por el mismo unigénito de Dios más contundente y más poderoso en la Biblia. Porque el mismo Cristo lo que está diciendo aquí, claro y pelado, como decimos en buen dominicano, que ni el Padre ni Él matan ni destruyen a nadie. Eso entiendo yo de este texto. Por eso dice, vendrá la hora cuando ustedes lo van incluso a matar y le van a quitar la vida pensando que hacen culto a Dios. Pero harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. O sea, harán esto porque no conocen a Dios, no saben que Dios no mata ni destruye, pero yo tampoco. Es lo que está presentando ese texto. Para continuar contextualizando, habíamos dicho que Dios finalmente pudo libertar al pueblo de Israel del yugo de Faraón después de 430 años allá como esclavos y se propone llevarlo a la Canaán terrenal, pero la Canaán terrenal no era una loma que estaba vacía, no era una llanura que estaba vacía, no sé si era loma o llanura, no estoy presentando eso, pero no era un terreno vacío, habían personas viviendo allá. Dios lo sabía. Pero cuando Dios saca al pueblo que le da las instrucciones, le dice, mi ángel irá delante de ti y te introducirá en aquella tierra. Cristo iría delante de ellos y los introduciría en aquella tierra prometida. Porque allí iban a ser libres, allí iban a ser felices. Pero Dios, al sacarlo de Egipto, quiso transformar su carácter, quiso que ellos pudieran convertirse, que pudieran ser cristianos. Y por eso le da los 10 mandamientos, donde específicamente hay uno que dice, no matarás. Y si Dios le dio a ellos los 10 mandamientos, no le estaba dando a ellos reglas que Él no cumple. La sierva del Señor, repito, la sierva del Señor dice que la ley de Dios es de la misma naturaleza de su autor, que la ley de Dios es un trasunto de su carácter, que es una copia de su carácter. Y si es una copia de su carácter, cuando la ley dice no matarás, es porque Dios no mata, es porque va contrario a su naturaleza, quitar la vida. De hecho, segunda de Samuel 14:14 dice que Dios no quita la vida. Si usted se busca ese texto en la Reina Valera, 1989, allí lo va a encontrar. Entonces Dios le dice, mi ángel irá delante de ti.
También le dice, no con espada ni con ejército, sino mediante el Espíritu de Jehová. Escuche, no con espada ni con ejército, sino mediante el Espíritu de Jehová. El espíritu de profecía, o la hermana White, o la sierva del Señor, comentando sobre esto, escribió en el libro Patriarcas y Profetas, la página 414. eh, Escribió sobre lo que pasó en las inmediaciones de la Canaán. Finalmente el pueblo, Dios les da los mandamientos en Éxodo 20. No matarás. También se propuso cambiar su alimentación y llevarlo de vuelta al plan original de Dios que aparece en Génesis. Entonces, al cambiar su alimentación le quitó la carne. Pero ellos en Números capítulo 11 registra la Biblia que pidieron carne, que añoraron carne. Quisieron carne. Era contrario a lo que Dios quería para ellos, pero era lo que había en su corazón. Pues Dios permitió que llegaran la carne. Ahora, los que comieron carne, dice la Biblia en Números capítulo 11, que todavía estaba la carne en sus dientes y caían muertos. Morían. Claro está, no lo mató Dios. Lo mató su propio pecado. Entonces, cuando llegaron a las inmediaciones, a las orillas de la Canaán, en donde Dios se proponía llevarlo, para que vivieran, para que habitaran la tierra, antes de entrar, antes de continuar, se pararon en las inmediaciones y levantaron a 12 personas, 12 espías, para que fueran y verificaran la tierra, a ver si la tierra era buena, cómo era eso. Pues se levantaron 12 espías. De los 12 espías, hubieron 10 personas que volvieron de allá con un falso informe e informaron al pueblo que en esa tierra habían personas gigantescas y que eran grandes guerreros, que ellos no podían entrar, no iban a poder poseer la tierra porque eran grandes, eran fuertes, pero Dios le había dicho a ellos simplemente que marchen, que entrarían por medio de su espíritu. Lógicamente no Dios obrando por fuerza. Si ellos hubiesen sido cristianos, el propósito era que llegaran allá. Dios le dijo a ellos que que sacaría a los cananeos poco a poco, porque iban a llegar allá y mediante la predicación de su evangelio, mediante la predicación de su palabra, si hubiesen sido cristianos, hubiesen llegado a salvar con el propósito de salvar a los cananeos. Pero Dios en su divina misericordia sabía que no iban a aceptar. Por eso dice, los expulsaré poco a poco, porque Dios sabía que cuando los cananeos vieran manifestar la gloria de Dios en el pueblo de Israel, o sea, cuando vieran el carácter de Dios en el pueblo de Israel, ellos mismos iban a desertar y se iban a ir, porque eso es lo que hace el ser humano. Rechaza la gloria de Jehová. Y entonces Dios, cuando ellos traspasan los límites de su misericordia, Dios tiene que abandonarlo. De esa forma iba a suceder. Pero ellos no entendieron eso. Entonces enviaron los 12 espías. Y cuando vienen de vuelta, 10 de los 12 le dan el falso informe. Entonces, en Deuteronomio capítulo 1, versos 41, aparece un texto muy interesante para explicar lo que queremos explicar. Pero Elena de White comentando sobre esto, en la cita que ya les di, Patriarcas y Profetas, página 414, dice, había desconfiado, o sea, el pueblo, había desconfiado de que el poder de Dios acompañara sus esfuerzos por obtener la posesión de Canaán. Pero ahora confiaron excesivamente en sus propias fuerzas y quisieron realizar la obra sin la ayuda divina. Pecado hemos contra Jehová, gritaron. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová Dios nos ha mandado. ¿Y quién ha dicho que Dios le mandó a pelear?
Dios le dijo que guardaran sus mandamientos. Y hay uno que dice no matarás. Entonces no te está mandando a pelear, te está llamando a ser cristiano. Te está llamando a ser como Él en carácter. Porque esos mandamientos son una copia de Él. Entonces, cuando rechazaron el consejo de Dios, dijeron, bueno, ahora subiremos y pelearemos. Y mire lo que dice la sierva del Señor. Cuán terriblemente enceguecidos los había dejado su transgresión. Jamás les había mandado el Señor que subieran y pelearan. No quería él, o sea, no quería Dios que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. Repito, presten hermanos atención, por favor, y busquen esta cita y estudien el capítulo completo, si es necesario. Jamás les había mandado el Señor que subieran y pelearan. No quería Dios que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos, no con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Jehová. Deseado de todas las gentes, página 13, ¿por qué no quería Dios que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra? ¿Por qué? Deseado de todas las gentes, página 13 dice, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. No querían, Dios no quería que que poseyeran la tierra, la Canaán terrenal, por la fuerza, porque el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Y cuando se dice que algo es contrario a otro, ¿qué significa? ¿Qué es contrario para el ser humano? Bueno, para el ser humano es contrario volar. Un ejemplo. Eso quiere decir que por más que el ser humano lo intente, estoy hablando de volar, el mismo ser humano levantarse en sus pies y volar. Bien, por más que el ser humano intente volar, por más que se transforme, por más cosas que haga con su propio cuerpo, nunca podrá volar porque es contrario al ser humano poder volar. Pues también el uso de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. O sea que bajo ninguna circunstancia, porque Dios no obra, a Dios no lo llevan las circunstancias a cambiar, porque Dios no cambia. Dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación. Y el pecado, hermano, no sabemos cuánto tiempo pasó, ya que eran inmortales, en el cielo creo que no se lleva el tiempo. No sabemos cuánto tiempo pasó después de la creación del universo para que entonces entrara el pecado en el corazón de Lucifer. No sabemos cuánto tiempo pasó. Pero el tiempo que haya pasado, nunca se empleó la fuerza en el cielo. Tampoco nunca se mató a nadie. ¿Por qué? Porque no había existido, no había surgido el pecado. Y la muerte vino después que surgió el pecado. De manera que el pecado fue lo que trajo la muerte y el pecado surgió en el corazón de Lucifer, por el cual no pudo permanecer más tiempo en el cielo. Si Dios nunca mató, si Dios nunca hirió, si Dios nunca empleó la fuerza o la autoridad antes de la entrada del pecado, tampoco lo hará porque Dios no cambia. Y el pecado afectó el carácter de Satanás, afectó el carácter de los ángeles que descendieron con él, afectó la naturaleza del planeta y afectó el carácter del hombre, pero el pecado no afectó el carácter de Dios. Salmos 81, versos 11 y 12. Dice el verso 2, dice el verso 11. Este salmo presenta varios textos sobre la condición, sobre la situación entre Dios y el pueblo de Israel, al igual que el libro de Jeremías. Dice el verso 11, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí.
Dice el verso 12, por tanto los dejé a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Habíamos dicho que el pueblo de Israel estuvo en Egipto por 430 años. Eso fue suficiente para que ellos fueran moldeados por las costumbres de los egipcios, por los consejos de los egipcios, por el camino de los egipcios. Y cuando Dios los saca de allí, siempre les recuerda, recuérdate de dónde te saqué, como una forma de decir, abandona las costumbres, abandona los métodos, abandona la educación de los egipcios y acéptame como Salvador, porque Dios quería colocar en ellos las credenciales divinas, pero no se lo permitieron a Dios. ¿Pero por qué? Dice aquí el verso 11 que Israel no oyó la voz de Dios, que no quiso a Dios y que por tanto Dios lo dejó a que caminaran en sus propios consejos, o sea, en su propia forma de resolver, en sus propios métodos para tratar con el mal o con sus enemigos. Jeremías capítulo 7, versos 22 al 24. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé. ¿Qué fue lo que Dios les mandó originalmente a ellos? Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Cuando dice aquí que fueron hacia atrás, esto quiere decir que después que Dios los sacó de Egipto, cada paso que daban en el desierto hacia la Canaán terrenal, por cada paso que daban hacia adelante, hacia la Canaán, en sus mentes daban 100 pasos hacia atrás, hacia Egipto. Por eso siempre que le reclamaban a Moisés, siempre le dicen, mejor nos hubiesen dejado morir en Egipto. Deseaban la comida de los egipcios, deseaban las costumbres de los egipcios, deseaban los métodos de los egipcios. Dios físicamente los sacó a ellos de Egipto, pero Egipto jamás salió de ellos. Y hoy se repite la historia, y es que Dios nos llama a abandonar a Babilonia. Nos retiramos al campo, pero muchas veces Babilonia vive en nosotros. 5, 10, 15, 20, 30 años en el campo, y muchas veces Babilonia todavía yace en lo más profundo de nuestras entrañas. ¿Y qué es lo que fue? Lo mismo que será. La sierva del Señor también dice, los mismos pecados que demoraron la entrada del antiguo Israel a la tierra de Canaán terrenal son los mismos pecados que hoy están demorando la entrada del Israel moderno a la Canaán celestial. Dios físicamente los sacó de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos, porque ellos no quisieron, rechazaron a Dios, no escucharon su voz, prefirieron andar ejecutando las cosas a su forma. Dios los dejó porque Dios respeta el libre albedrío, o sea, se los permitió, no los abandonó inmediatamente. Cuando decidieron subir y pelear, no los abandonó, luchó. Y es que nosotros a diario hacemos cosas que no son de agrado a Dios, pero Dios no nos abandona de una vez. De hecho, la sierva del Señor dice que es que nosotros nos colocamos por nuestros pecados donde ya Dios no puede protegernos. Porque no es que Dios anda abandonando gente así. No, no, no. Somos nosotros que nos colocamos por nuestro pecado donde ya Dios no puede protegernos.
Entonces dice Jeremías 7, 22 al 24 que caminaron en la dureza de su corazón malvado. Ezequiel capítulo 20, verso 39, hay un texto muy interesante para lo que queremos explicar, para lo que queremos plantear. Ezequiel 20, 39 dice, y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis. Pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Interesante que aquí vemos a Dios no obrando en contra de su voluntad, no quebrantando sus mandamientos. Aquí vemos a Dios respetando el libre albedrío. Dios no se interpone entre tu libertad y Él. Eres libre. Haz lo que entienda. ¿Quieres hacer lo que hay en tu corazón? Hazlo. Por eso dice el texto, así ha dicho Jehová el Señor, váyanse tras sus ídolos. Si ustedes quieren servir a otros dioses porque no me escuchan a mí, pues sirvan a otros dioses. Es lo que hay en su corazón, háganlo. Entonces, como el pueblo de Israel, en las inmediaciones de la Canaán terrenal, hicieron a un lado a Dios y también limitaron a Dios para guiarlos porque le desecharon, prefirieron tratar de poseer la Canaán terrenal por sus propios métodos, en los caminos de su propio corazón, entonces prefirieron el uso de la espada para guerrear. Pero ya vimos donde dice la sierva del Señor que Dios jamás les había ordenado que pelearan, porque Él no quería que tuvieran posesión de la tierra por la guerra o por la fuerza o por la autoridad, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. Entonces, al preferir ellos el uso de la espada, así se fue desencadenando en ello la forma de tratar con el mal y la forma de conquistar naciones. Dios los había libertado, los había elegido para que representaran o para que dieran a conocer el carácter de Dios, para que el mundo, las demás naciones pudiera conocer a Dios a través de ello. Ellos, al preferir la espada, ahora se habían multiplicado en gran manera, ahora necesitaban de un rey que los guiara, pero no que los guiara a la santidad, a la justicia, sino que los guiara en la conquista de naciones a través de la guerra, a través del uso de la espada. Eso era lo que había en su corazón. Y miren lo que dice el libro Patriarcas y Profetas, página 624, el párrafo 1. Dice, en Saúl, o sea, el pueblo había pedido un rey. Seguimos contextualizando. Desechó a Dios, ahora quería un rey, ahora le dice, ahora queremos un rey que nos dirija. Entonces Dios le dio el rey. En un momento pidieron carne, pues tengan carne. Ahora piden un rey, pues tengan un rey. Y le da un rey de acuerdo a los propósitos que ellos tienen. Entonces, miren lo que dice. En Saúl Dios había dado a los israelitas un rey según el corazón de ellos. Como dijo Samuel cuando le fue confirmado el reino a Saúl en Gilgal. Ahora pues, ved aquí vuestro rey que habéis elegido. Un hombre bien parecido, se dice la cita, bien parecido, de estatura noble y de porte principesco. Tenía una apariencia en todo de acuerdo con el concepto que ellos tenían de la dignidad real. Interesante lo que viene ahora. Dice, y su valor personal y su pericia en la dirección de los ejércitos eran las cualidades que ellos consideraban como la mejor o como las mejores cualidades para obtener el respeto y el honor de otras naciones. Ellos quedaron satisfechos cuando Dios les dio a Saúl como rey y lo que más le agradaba, lo que más le gustaba de Saúl era que Saúl tenía mucho valor y que también era un experto en el manejo de los ejércitos para la batalla.
en el manejo de la espada quedaron satisfechos porque querían ser respetados, no conocidos, en el sentido de que conocieran a Dios a través de ellas y que las demás naciones también vinieran al arrepentimiento por el testimonio de ellos. Cuando pidieron a Saúl, cuando desearon a Saúl, querían un comandante que los dirigiera en batalla. Dios se lo permitió, Dios se lo dio, pero claro, siempre hay un propósito de redención detrás de todo lo que Dios hace. Patriarcas y Profetas, página 624, párrafo 2, dice: les interesaba muy poco que su rey tuviera las cualidades superiores, que eran las únicas capaces de prepararlo para gobernar con justicia y con equidad. No pidieron un hombre que tuviera verdadera nobleza de carácter y que amara y temiera a Dios. No buscaron el consejo de Dios acerca de las cualidades que su gobernante debía tener para que ellos pudieran conservar su carácter distinto y santo. Escuche bien, hermano. Para conservar su carácter distintivo y santo como pueblo escogido de Dios. No buscaron el camino de Dios sino el propio. Por lo tanto, o sea, en Saúl Dios les dio lo que ellos anhelaban, los que ellos añoraban. Como mismo añoraron la carne, así mismo añoraron a Saúl. O añoraron un rey, Dios les dio a Saúl. Porque Saúl era tan mundano como lo eran ellos. Y se sintieron satisfechos. Se sintieron satisfechos. Entonces dice el texto, por lo tanto, Dios les dio un rey como lo querían, uno cuyo carácter reflejaba el de ellos mismos. El corazón de ellos no se sometía a Dios y su rey tampoco, escuche bien, su rey tampoco era subyugado por la gracia divina. Bajo el gobierno de este rey iban a tener una experiencia, esto es lo más importante para mí. O sea, ¿por qué Dios le da el rey? Porque bajo el gobierno de este rey iban a obtener la experiencia necesaria para que pudieran ver su error y volver a ser leales a Dios. Dios no le está dando la idea de que ellos tuvieran un rey terrenal no se originó en Dios. La idea de subir y pelear por la espada tampoco se originó en Dios. De hecho, era contrario a lo que Dios originalmente quería para ellos. Ahora, Dios se lo da como una forma de que ellos pudieran ver su error y reconocer que el camino que habían elegido, que los métodos que habían elegido eran caminos y métodos que los llevarían a la muerte. Pero no comprendieron el mensaje de redención. No comprendieron, no aceptaron el error, no vieron el error, no volvieron a Dios, no se arrepintieron de sus pecados. Y la pregunta que surge ante todo esto, ¿se salvó Israel? ¿Cumplió Israel el cometido de Dios? No, porque en las inmediaciones de la Canaán terrenal les rechazaron y prefirieron el uso de la espada. Prefirieron matar quebrantando los mandamientos de Dios. Y asimismo, al preferir matar, se fueron volviendo más ciegos y ciegos y ciegos en su manera de vivir, que no solamente mataron mucha gente, sino que también mataron los profetas que Dios le enviaba. Y finalmente mataron al Hijo de Dios. Por el uso de la espada. Por el uso, hermanos, de la espada. Mataron al Hijo de Dios. Mateo capítulo 5. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced
bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. De manera, hermanos, que según lo que presenta Ezequiel capítulo 20, verso 39, cuando Dios dice, ustedes quieren irse tras sus ídolos, váyanse tras sus ídolos, sirvan a otros dioses. De la misma forma, cuando ellos prefieren el uso de la espada desechando a Dios y piden un rey, ustedes quieren un rey, porque lo que hay en su corazón es matar, lo que hay en su corazón es sangre, es la venganza. Entonces Dios también le dice, pues ahí tienen un rey. Ahora que tienen su rey, pues entonces ahora vayan, maten a Amalek, maten a sus hijos, maten sus mujeres, maten jóvenes, maten incluso hasta los que están de pecho. No solamente eso, ustedes quieren matar, maten las vacas, maten los camellos, maten las ovejas, mostrando así la palabra de Dios que la orden, que el mandato ve y mata a los amalecitas no se originó en Dios, estaba en ellos. Y Dios los deja a que caminen en los caminos y los métodos de su propio corazón y simplemente de alguna forma, digamos, no sé ni cómo decirlo, les confirma, eso es lo que ustedes quieren, pues vayan y háganlo. ¿Quién está mandando a hacer la matanza? No, no es Dios. Ellos lo anhelan de esa forma. Y Dios le dice, es lo que quieren, vayan y háganlo. Claro, contrario a los propósitos de Dios, Dios lo hacía o lo hace con el propósito de que en sus propios métodos pudieran ver su propio error y arrepentirse de sus pecados y volver a Jehová. Pero no volvieron a Jehová porque prefirieron el uso de la espada y así también le rechazaron y así perecieron. Ojalá, hermanos y hermanas y amigos que escuchan este estudio, ojalá, ojalá, y que ese no sea nuestro fin, hermanos. ¿Hasta cuándo seguiremos quitándole los atributos de Satanás y colocándoselo a Dios? ¿Hasta cuándo? Dios no mata, Dios no destruye. Será hasta la próxima. Dios te bendiga.